Señor. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Saludamos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Y de manera especial le agradecemos a Dios por todas las mamás, principalmente las mamás de nuestras colonias. Y de otra manera muy especial a todas las mamás que nos siguen en esta transmisión. Dios las bendiga, Dios atienda sus necesidades. Oramos también por sus hijos, por su familia, que el Señor y el Espíritu Santo les den la sabiduría que ustedes necesitan para continuar siendo ejemplo y testimonio de fe para sus hijos y para su familia. Ofrecemos esta misa por todas ustedes, por este día tan especial para ustedes. Y también ofrecemos esta misa por nuestras mamás que ya descansan en paz. Para disponernos a celebrar estos misterios, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo.
tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, con estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Este pasaje del Evangelio de San Juan viene después del pasaje de la última cena. Todos conocemos ese pasaje de la última cena. No tiene mucho que pasó la Semana Santa y escuchamos lo que aconteció en la última cena en el Evangelio de Juan. Pues hagan ustedes de cuenta que después del Evangelio de la última cena aparece este Evangelio. Y es necesario decirlo porque si no, no vamos a entender la pregunta del apóstol Tomás y también no vamos a entender la petición del apóstol Felipe. Si no aclaramos que estamos en el ambiente de la última cena, no vamos a entender esta doble postura de estos dos apóstoles. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Ustedes pudieran decir, pues les lava los pies a los discípulos y a los apóstoles. Pedro no se quería dejar lavar los pies.
Nosotros podemos pensar que lo más importante es el lavatorio de los pies. Claro que es importante, pero hay muchas otras cosas. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Darles un testamento, dejarles un testamento. Y ese testamento consiste principalmente en enseñarles a amar, pero también en enseñarles a servir. Y por eso les pone el ejemplo de cómo pueden servir. Pero ¿para qué es un testamento? Cuando alguien deja un testamento, ¿para qué lo deja? Con la intención de los que se quedan en el mundo o de los que se quedan vivos, aprovechen ese testamento. Si es material, aprovecharlo, o si es espiritual, de acuerdo a las enseñanzas que la persona que se va a ir nos deja, pues poder poner en práctica esas enseñanzas. ¿Por qué Jesús les deja el testamento en la última cena? Pues porque sabe que están a punto de apresarlo, de llevárselo y de enjuiciarlo. Y sabe que su vida también va a terminar en la cruz. Sabe que tarde o temprano se lo van a llevar para matarlo, para crucificarlo. Por eso, sabiendo que va a morir, tiempo antes se pone a preparar el corazón de los discípulos, de los apóstoles. ¿Y cómo lo hace? Diciéndoles que estén en paz, que no se preocupen, que no se van a quedar solos, que Él se va al Padre, pero que ya les marcó el camino. Jesús se despide en la última cena. Ojalá y eso que hace Jesús lo pudiéramos hacer todos, y principalmente aquellas personas que por enfermedad, que por la edad, pudiera ser que están en los últimos momentos de su vida. Nosotros tenemos una mala costumbre. ¿Cuál es esa costumbre? Que cuando una persona a cierta edad piensa en qué les va a dejar a sus hijos una vez que ya no estén, pues entonces se pone a pensar en todo lo material que les va a dejar. Pero cuando a la persona le dicen, oye, ¿ya te preocupaste por hacer un testamento? ¿Ya te preocupaste por ver qué le vas a dejar a tus hijos para que cuando tú ya no estés, pues tus hijos no estén en algún disgusto, no se enojen entre ellos? Por eso aclárales lo que les vas a dejar a cada uno. Haz tu testamento, y por eso lo podemos decir tanto para un padre como para una madre de familia. Y quizá muchos padres o muchas madres de familia que dicen, pues ya llegará el momento, ¿no? ¿Y cuál es ese momento? Hasta que están en cama. ¿Cuál es ese momento? Hasta que están enfermos. ¿Cuál es ese momento? Cuando ya se sienten mal. Hasta ahí se les ocurre decir, ahora sí quiero hacer mi testamento. Jesús no es así. Jesús se prepara con anterioridad para que los discípulos no piensen que se van a quedar desamparados, desprotegidos y solos, pero para decirles que el testamento que Él les va a dejar no es material, sino más bien espiritual. Fíjense lo que les dice Jesús. Y por eso esta pregunta y esta petición de Tomás y de Felipe. Jesús les dice, me voy al Padre, pero más adelante voy a regresar por ustedes. Si Jesús nos dijera a nosotros, si tuviéramos una revelación de parte de Dios y nos dijera, mañana mismo, hoy mismo vas a morir, ¿qué haríamos nosotros? Pues yo creo que más de uno iría corriendo al confesionario para pedirle perdón a Dios. Yo creo que más de uno se reconciliaría con sus seres queridos, principalmente con aquellos que están, con aquellos con los cuales está mal, o con los que ha peleado, o con los que ha tenido un disgusto, o con los que no ha aprendido a perdonar todavía. Y a lo mejor eso ocurriría. Por eso, ¿qué pasa con los discípulos? Pues tienen miedo y tienen temor, porque Jesús se está despidiendo de ellos, pero aparte les está diciendo, pero después voy a regresar por ustedes. Pues lógicamente se llenaron de temor. Y yo creo que estaban expectantes una vez que Jesús muere. Yo creo que estaban expectantes pensando, pues a ver a qué hora regrese el Señor. Ojalá y no regrese tan pronto, porque pues ya nos dijo que nos va a llevar. Ojalá y se tarde un poquito más el Señor. Muchas personas dicen, yo ya sé que voy a morir, ya sé que vamos a morir,
pero yo creo que más de uno le pudiéramos decir al Señor, sí Señor, ya sé que voy a morir, pero espérate tantito, no, todavía no. Déjame disfruto un poquito más de la vida. Déjame disfrutar a mi familia, déjame disfrutar mi trabajo. Sí, Señor, ya sé que voy a morir, pero si tú me dices hoy mismo vas a morir, pues lo primero que le diríamos muchos sería, Señor, pues todavía no. Ya sabemos que vamos a morir, pero espéranos, Señor. Todavía no es tiempo. Pero resulta que para nosotros nunca sería tiempo, nunca estaríamos a tiempo de dejar este mundo. Y nunca nos prepararíamos como deberíamos para dejar este mundo. Por eso estamos en un ambiente de muerte, en un ambiente de despedida, en un ambiente de que los apóstoles piensan que Jesús los va a dejar solos y abandonados. Primera pregunta, una pregunta y una petición. Pregunta de Santo Tomás. Señor, no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde vas y no sabemos a dónde ir. Pudiéramos decir de otra manera esa pregunta, Señor, una vez que tú no estés, ¿qué va a pasar con nosotros? Una vez que tú no estés, ¿qué va a ser de nuestra vida? Una vez que tú no estés, Señor, nosotros tampoco ya queremos vivir. ¿Les suenan esas frases? Cuando muere papá o mamá, y papá o mamá eran el pilar de la familia, o el cimiento más importante de la familia, solamente hay dos opciones. Cuando papá o mamá son el pilar de la familia. Si uno de ellos muere y era el pilar de la familia puede tener dos reacciones. Se cae y se derrumba ante la muerte de ese pilar llamado papá o mamá, o la otra opción, que la familia diga, ha muerto una persona muy importante para nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, que nos enseñó muchísimas cosas, pero ahora que él o que ella ya no están, debemos de estar más unidos. Gracias a todas aquellas enseñanzas, gracias a todos aquellos consejos, gracias a todo aquel testimonio que esa persona que ya no está nos dio cuando él o cuando ella estaba en vida. Esas son las dos reacciones. Por eso una persona se le va el pilar de su familia, sea papá o sea mamá, yo creo que la reacción más común es esa. Yo tampoco ya no quiero vivir, yo tampoco ya no quiero caminar. ¿Qué va a ser de nuestra familia? Nuestra confianza estaba puesta en papá, en mamá, él nos daba fortaleza, ella nos daba fortaleza, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino? En cambio otros aprovechan la situación de que papá o mamá ya no está, pero dicen, ya no está. Era el pilar de la familia, pero nos dejó un testamento. Y ese testamento es algo semejante a lo que Jesús les deja a sus discípulos. No tanto bienes materiales, sino que los hijos empiezan a recordar. A ver, mi mamá o mi papá nos enseñaron a estar unidos. Mi mamá o mi papá que ya no están, nos enseñaron a ser trabajadores, a ser honestos, a ser responsables. Nos enseñaron muchos valores. Ahora, aunque ya no esté físicamente papá o mamá, vamos a vivir según ese testamento que él o que ella nos dejó. Es algo que les está pidiendo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles. Por eso cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, porque nos dices que vas con el Padre, pero ¿quién sabe qué sea eso de ir con el Padre? Nos está diciendo que en la casa de tu Padre hay muchas habitaciones, pues no te entendemos mucho. Por eso, Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás, en este pasaje, representa muchas veces a todas aquellas personas que se preguntan muchas cosas, que se preguntan por el sentido de su vida, que tienen también dudas, que tienen cuestionantes, que se preocupan, pero por cosas meramente terrenas. Tomás por eso representa al hombre terreno, a ese hombre que se pregunta,
¿Qué me va a dar la felicidad? ¿Qué me va a hacer mejor? ¿Por dónde debo de caminar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a orientar? La respuesta de Jesús es la siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no voy a estar con ustedes, pero les dejo un testamento. Algunos dicen que Jesús quiere que Tomás recuerde, si acaban de vivir la última cena, que Jesús quiere que Tomás recuerde: Tomás, ya te dije cuál es el camino, ya me puse a lavarle los pies. El servicio es un camino, el amor es un camino. Ahora no preguntes cuál es el camino. Ya te acabo de enseñar en la última cena que el camino del hombre y con el cual puedes seguir más a Jesús consiste en servir y consiste también en amar. ¿Cuántas preguntas nosotros nos hemos hecho como Tomás? Señor, ¿cuál es el camino? A lo mejor algunos se preguntan: Señor, ¿cuál es el camino para que yo esté en paz? ¿Cuál es el camino para que yo me sienta feliz? Señor, ¿cuál es el camino por el que me va a ir mejor? Y vamos a encontrar muchas respuestas. Algunos piensan que el camino es lo material, algunos piensan que el camino es el placer, algunos piensan que el camino es el tener, algunos piensan que el camino es el dinero, algunos piensan que el camino es mirarse uno mismo. Cada quien tiene una respuesta y pareciera que cada quien tiene su verdad. Tú le dices a alguien: este es mi punto de vista, ¿y qué te dice la otra persona? Ah, pero yo pienso esto. Pareciera que cada quien tiene su verdad. Por eso, para no tener tantas verdades, por eso, para no tener tantos caminos, porque son muchos caminos los que otros nos proponen, que mejor Jesús dice: a ver, entre tantas opciones, yo también me presento como un camino. Por eso Jesús hoy se nos presenta como un signo a través del cual nosotros podemos orientar nuestra vida. ¿Cuántas enseñanzas tenemos de Jesús dentro del Evangelio? Yo he visto a muchas personas que les critican porque otros dicen: yo he leído tal libro, yo he leído a este autor, yo he leído a este poeta, yo he leído a este autor que está de moda. Y cuando alguien dice: yo he leído la Biblia, pues alguien pudiera decir: bueno, ¿y en la Biblia qué enseñas? ¿O qué, de la Biblia qué aprendes? Siendo que en la Biblia tenemos al mejor maestro, y ese maestro es un maestro de vida. La sociedad nos va a proponer muchos caminos. Por eso hoy Tomás pregunta: ¿cuál es el camino? A lo mejor ustedes se pueden acercar y cada quien les va a decir algo distinto. El camino es este. Y otra persona te va a decir: y el camino es este. Y otra persona te va a decir: el camino es este. ¿Y cuántas veces le has preguntado a Dios: Señor, ¿y cuál es el camino que tú tienes para mí? ¿Y dónde quieres? ¿Y cuál camino es el que tú quieres, Señor, que yo camine? ¿Cuál es el camino que tú quieres, Señor, y que yo debo de optar? ¿Cuál es el camino, Señor? Vamos con las demás personas para que nos digan cuál es el camino. ¿Y Jesús dónde queda? A veces en un segundo plano. Pregunta y ahora una petición, y esta petición viene de otro personaje llamado Felipe. Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, Señor. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Felipe, en mí está el Padre, y todo lo que ves en mí, así es el Padre. Por eso uno no puede decir que no conoce a Dios. Como es Jesús, así es Dios. Como es Jesús, así es su Padre. Eso pide Felipe. Señor, enséñanos al Padre. Felipe quiere separar a Jesús del Padre. Pero Felipe, y esto es lo que quiero que pongan atención, Felipe no es capaz de ver más allá, podemos decirlo así, del físico de Jesús. ¿Con qué se queda Felipe? Nada más con lo externo de Jesús. Felipe reduce la persona de Jesús nada más a su apariencia física. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, te estás fijando nada más en mi apariencia física. Ya te enseñé quién es el Padre, ya te lo mostré.
Fíjate cómo actúo, en mi forma de actuar está el actuar del Padre. ¿Por qué nada más te quedas con mi apariencia física? Por eso Felipe puede representar a aquellos que no son capaces de ver más allá de lo que hay en una persona. ¿A cuántas personas les gusta que otro se les acerque nada más porque es bien parecido, o por su cuerpo, o por su físico? Imagínate que una persona se acerca a ti y te confiesa que se acerca a ti nada más porque le gustó algo de tu aspecto físico. Pues tarde o temprano ese físico se va a acabar, tarde o temprano ese cuerpo se va a acabar. Y por eso muchas relaciones de noviazgo y de matrimonio, cuando el cuerpo de otra persona ya no me gusta y huyo de esa persona y busco otra persona, entonces quiere decir que a lo mejor puse mi atención en el cuerpo de esa persona, pero no en cómo era, no en sus acciones, no en su obrar. Felipe no había sido capaz de ir más allá de la persona de Jesús. Algo también pasa con nuestros difuntos. Nosotros pensamos que cuando muere alguien, la persona se va al panteón o la persona se vuelve cenizas. No es cierto. Lo que se vuelve cenizas y lo que se va al panteón, ¿qué es? Nuestro cuerpo. Nuestra persona, ¿dónde se va? Con Dios, a la vida eterna, al cielo. ¿Y qué es nuestra persona? No nuestro cuerpo. El cuerpo pasa a un segundo plano. Nuestra persona son nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar, nuestra manera de pensar. Felipe nada más se había quedado con lo externo de la persona de Jesús y no había entendido que Cristo, con todo lo que hacía, su intención era mostrarles a su Padre. Señor, no sabemos a dónde vas. Señor, muéstranos al Padre. Ojalá y nosotros, al escuchar la lectura de este Evangelio, cuando tengamos dudas, antes de recurrir a cualquier persona, también nos acerquemos a Dios. Señor, reconozco que en este momento de mi vida no sé ni siquiera a dónde voy. Señor, reconozco que en este momento de mi vida no sé ni siquiera cómo actuar. Señor, reconozco que en este momento de mi vida me siento así y no sé qué hacer. Me cuesta trabajo. Y cuando tú le dices eso a Jesús, Jesús no se burla de ti. Hay que reconocer que a veces nos cuesta trabajo emprender tal camino, tomar una decisión. Claro que nos cuesta trabajo. ¿Por qué no pedirle a este que es el camino, la verdad y la vida, que nos oriente cuando no sabemos tomar decisiones, cuando no queremos, cuando hay oscuridad dentro de nuestra vida, cuando hay muchas dudas dentro de nuestra vida? Señor, no sabemos el camino. Cuando no sepas el camino, acuérdate de todo lo que te enseñó Jesús. Cuando no sepas qué decisión tomar, acuérdate que también Jesús no es cualquier opción, sino es la mejor opción. Y a partir de la petición de Felipe, Maestro, Señor, muéstranos a tu Padre. Si Felipe se había quedado nada más con lo superficial, también vamos a pedirle eso a Dios. Que no minimicemos a una persona pensando que lo más importante es lo que vemos exteriormente. La persona implica todo. Felipe nada más le había interesado lo externo de Jesús y no había visto la importancia de toda su persona. Que nosotros consideremos importantes a los otros, no nada más por lo que vemos exteriormente, sino también por todo lo que son. Pidámosle a Dios que Él sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Continuamos nuestra celebración. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica?
Ahora repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida. Y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de todo el mundo. A cada petición digamos con fe: Jesús resucitado, escúchanos. Todos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para todos los hombres que desconocen la victoria de la resurrección. Oremos. Ofrecemos esta misa de manera especial por las mamás en su día. Para aquellas personas que se conectaron un poquito tarde, antes de la celebración mencionamos las intenciones por las mamás, tanto vivas como difuntas. Pidamos por todas nuestras mamás, por las mamás jóvenes, por aquellas que están a punto de dar a luz. Pedimos por las mamás enfermas, pedimos por las mamás que se sienten incomprendidas, solas, pedimos por las mamás ancianas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras mamás difuntas, para que el Señor les premie todas aquellas buenas obras que hicieron en bien de su familia, de sus hijos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que dentro de todas las opciones que nos presenta el mundo, sepamos que hay otro camino, un camino distinto, y Él es Jesús, camino, verdad y vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios Padre Todopoderoso, que te has revelado en Cristo como Maestro y Redentor, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que, acercándonos a Él, la piedra angular, desechada por los hombres, por escogida y preciosa ante ti, seamos edificados también nosotros como templo del Espíritu y sacerdocio sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, con nuestros obispos auxiliares Efraín y Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Misericordia, y vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
como hijos de un mismo Padre, dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Todas las personas que nos ven, a las mamás que nos ven, invitamos a que hagan su comunión espiritual a través de esta oración.
Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, felicitar a todas las mamás, principalmente a las que nos están siguiendo por esta transmisión. Que el Señor les conceda hoy un día lleno de alegría, lleno de felicidad en compañía de sus seres queridos. Yo he escuchado a muchas mamás que por el tiempo que estamos viviendo, algunas han dicho, o también algunos hijos, es que este 10 de mayo no va a ser igual porque pareciera que cerraron las florerías, pareciera que cerraron los panteones para aquellos que el Día de las Madres van a visitar a sus mamás difuntitas, o las iglesias porque a lo mejor ahí están las cenizas de una mamá difunta, de un papá difunto, y a lo mejor muchos pudieran decir, bueno, es que ahora no vamos a festejar a nuestras mamás. Yo creo que nosotros bien sabemos que festejar a las mamás va mucho más allá de un, a veces, regalo material, o de un simple regalo material. Le puedes dar a su mamá unas flores y a los pocos días ya se marchitan esas flores. Pero hay otras cosas que no se marchitan. ¿Y qué no se marchita? El cariño, no se marchita un abrazo, el afecto que tú le puedas dar a tu madre o a nuestras madres en este día. Por eso no digamos eso, este 10 de mayo va a ser triste. Es triste si nosotros queremos. Yo creo que hoy más que nunca debemos de entender que nuestra mamá o a nuestra mamá le sirve más el cariño, le sirve más nuestro afecto, le sirven más nuestras oraciones. Por eso también las mamás nos digan, Dios, es que ahora este 10 de mayo va a ser un poco triste. Ahora son más oraciones las que otros han hecho por ustedes, las de sus hijos, las de su familia, más todas aquellas oraciones que en muchas partes se están elevando tanto por las mamás vivas como por las mamás difuntas. También hoy entendemos y recordamos esas frases de las mamás que a veces se incomodan un poquito porque sus hijos nada más les digan felicidades o que las quieren el Día de las Madres. Las mamás dicen, muchas mamás dicen, soy tu mamá el 10 de mayo, el 11 de mayo, el 12 de mayo y todos los días del año. Por eso hoy es el Día de las Madres. Las tenemos presentes, claro que sí, pero la mamá es mamá todo el año. La mamá es mamá todos los días. Por eso también hoy se nos invita a eso, a que hoy y siempre valoremos, festejemos, abracemos, querramos y amemos también a nuestras mamás. Por eso que el Señor y que la Virgen de los Remedios les concedan a todos ustedes, a todas ustedes, un día lleno de dicha, de alegría. Y siempre cuenten con nuestras oraciones. Les agradezco porque, aunque uno no es parte de su familia física, ustedes mamás dijeron sí a Dios, sí como la Virgen. La Virgen, cuando Dios a través de un ángel le preguntó, tú eres la elegida, ¿quieres ser la madre de Jesús? La Virgen dijo sí. Por eso, para ser madre, ¿qué se necesita? Decir sí.
Y todas las mamás que nos están viendo, cuando Dios les dijo, vas a ser madre, algunas dicen no, pero otras dicen sí. Y seguramente también Dios les va a premiar ese sí que dieron cuando dijeron, sí quiero tener hijos, quiero ser la madre de tantos hijos. Si no hubiera mamás, si no hubiera papás, si no hubiera mujeres, pues ¿qué sería también de nosotros? Un hijo sin su mamá es muy distinto, es muy distinta. Por eso todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, pero sobre todo nuestra oración para todas ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor resucitado pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a cantarle las mañanitas a las mamás. Mamás.